El secreto del rabino de Tiberíades. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los olivos, dorando las piedras del camino que serpenteaba hacia el pequeño pueblo de Magdala. Ilaiche ben Simón, un mercader de telas de Damasco, se detuvo para secarse el sudor de la frente. Su caravana había llegado tarde y las puertas de la ciudad ya comenzaban a cerrarse. Pero no era el cansancio lo que le preocupaba, sino el peso de las deudas que llevaba en su bolsillo como una losa invisible. ¿Otra vez con la mirada perdida, Ilaiche?, preguntó su compañero Jacob mientras descargaban los fardos de lana teñida con púrpura de Tiro. Si sigues así, los usureros de Jerusalén te dejarán sin más que la túnica que llevas puesta. Ilaiche suspiró. Sabía que Jacob tenía razón. Las deudas con los prestamistas de la ciudad santa crecían como la hierba después de la lluvia, y cada viaje comercial parecía ahondar más su miseria. Pero esa noche, mientras compartían un plato de lentejas y panácimo en la posada, un anciano de barba plateada y ojos penetrales como el ámbar se sentó a su mesa sin ser invitado. «Soy el rabino Eleazar de Tiberíades», dijo el hombre, extendiendo unas manos marcadas por el tiempo. «Y veo que llevas una carga que no es de telas». Ilaiche, sorprendido por la franqueza, casi se atragantó con el bocado. «¿Acaso todos en esta tierra saben de mis deudas?». El rabino sonrió, revelando dientes amarillentos pero firmes. «No es brujería, hijo mío. Es el olor a desesperación. Huele peor que el pescado podrido del mercado. Pero tengo algo que puede interesarte». Sacó de su túnica un pequeño pergamino atado con un cordel de lana azul. Lo desenrolló con cuidado, revelando columnas de letras hebreas trazadas con tinta negra, tan precisas que parecían respirar. «Esto es Abrit Akadumá», dijo en voz baja. «El pacto antiguo. No el que conoces de los rollos de la Torá, sino el que los sabios de Babilonia guardaron en secreto durante generaciones». Jacob se inclinó intrigado. «¿Otro de esos trucos para enriquecerse sin trabajar? Porque si es así, ya hemos oído suficiente a los charlatanes de Jerusalén». El rabino Eleazar negó con la cabeza. «No se trata de riqueza, sino de libertad. ¿Sabes por qué los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob nunca fueron esclavos de la deuda? ¿Por qué el templo de Salomón se construyó sin endeudar al pueblo? Porque conocían las 3 llaves del Shmitá». Ilaiche sintió un escalofrío. Shmitá. La palabra resonó en su mente como un eco lejano. Era el año sabático o el 7º año, cuando la tierra descansaba y las deudas se perdonaban. Pero eso era ley, no magia. ¿Y qué tiene que ver eso con mis problemas?, preguntó incrédulo. El rabino extendió el pergamino sobre la mesa, señalando 3 símbolos grabados en los márgenes: una balanza, un granero y una mano abierta. La primera llave es Amispat, el juicio justo. Todo trueque, toda moneda, todo contrato debe pesar en la balanza del cielo. Si compras barato para vender caro sin añadir valor, estás robando. Si prestas con interés a tu hermano, estás esclavizando. Pero si aplicas Amispat, el dinero fluye como el río Jordán, siempre vuelve a su fuente. Jacob resopló. Bonitas palabras. Pero los mercaderes de Tiro no perdonan deudas por juicio justo. Porque no entienden la segunda llave, continuó Eleazar, ignorando la interrupción. Habitachon, la confianza absoluta. Cuando Abraham dejó Ur, no llevó oro ni plata, solo la promesa de Dios. Cuando los israelitas salieron de Egipto, no llevaron provisiones, solo el maná del cielo. La verdadera economía no depende de lo que acumulas, sino de en quién confías. Ilaiche frunció el ceño. ¿Y si confío y el maná no llega? El rabino sonrió. Ah, pero ahí está el error. El maná siempre llega. Lo que falla es nuestra capacidad de verlo. Mira a tu alrededor, señaló a los otros viajeros en la posada. Ese hombre de allí, el que come pan duro, es un cambista de Antioquía. Hace un año perdió todo en un naufragio. Hoy viaja en una bolsa llena de monedas de plata porque un desconocido en Sidón le dio crédito sin garantía. Habitachon no es ceguera, es saber que el mundo está tejido con hilos de reciprocidad. La tercera llave, prosiguió, tocando el último símbolo, es Asmitá, el ciclo sagrado. Cada 7 años, la tierra descansa. Cada 7 años, las deudas se cancelan. Cada 7 días, el hombre descansa.
¿Crees que es casualidad? No. Es el ritmo del universo. Si vives contra ese ritmo, la usura te devorará. Si vives con él, la abundancia te buscará. Y Laiche miró el pergamino, luego al rabino. ¿Y cómo aplico esto, mañana? Eleazar enrolló el documento y se lo tendió. Toma. Copia estos principios en tu corazón, no en tu bolsa. Mañana ve al prestamista más cruel de Jerusalén, el tal Simón ben Gamaliel, y ofrécele esto, devolverás su dinero, pero sin interés, y en lugar de esclavizarte trabajarás con él como socio. Si se niega, ve al siguiente. Alguien aceptará porque Amispat atrae a quienes entienden que la avaricia es un pozo sin fondo. ¿Y si no hay nadie? Murmuró Ilaiche sintiendo el peso del pergamino en sus manos. Entonces dijo el rabino, levantándose, construirás tu propia mesa de trueque en el mercado. Porque quien domina las 3 llaves no necesita mendigar oportunidades, las crea. El anciano se alejó entre las sombras de la posada, dejando a Ilaiche con el pergamino y una certeza que no había sentido en años, que su economía no dependía de las monedas en su bolsa, sino de las leyes escritas en su alma. Al amanecer, mientras la caravana reanudaba su marcha hacia Jerusalén, Ilaiche no llevaba más telas que vender. En su lugar, llevaba un plan. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no olía a desesperación, sino a tierra recién labrada después de la lluvia. Las 3 llaves. El camino a Jerusalén serpenteaba entre colinas doradas por el sol del mediodía. Ilaiche avanzaba al ritmo de los camellos, pero su mente galopaba más rápido que cualquier bestia. El pergamino, ahora guardado contra su pecho, ardía como una brasas bajo su túnica. Las 3 llaves, conocimiento, confianza y conexión, no eran solo palabras, eran un mapa trazado en tinta invisible sobre el mundo. Al tercer día, la caravana hizo alto en un oasis donde los mercaderes descargaban sus mercancías antes de enfrentar el último tramo hacia la ciudad santa. Ilaiche observó el bullicio, especias de Damasco, sedas de Persia, cerámicas de Tiro. Pero lo que más le llamó la atención fue el rincón donde un grupo de hombres discutía acaloradamente alrededor de un tablero de madera tallada. Sobre él, pequeñas figuras de marfil representaban barcos, almacenes y rutas comerciales. El juego del mercader, susurró un viejo beduino a su lado, siguiendo su mirada. Quien gana aquí, gana en la vida. Ilaiche se acercó. Los jugadores, todos comerciantes adinerados, apostaban monedas de plata por cada movimiento. Uno de ellos, un hombre de barba negra y anillo de rubí, maldijo al perder su último almacén en Alepo. Otra partida. Exigió arrojando más monedas al centro. Pero esta vez que el premio sea real, quien gane, tendrá derecho a la primera opción de compra en mi próximo cargamento de índigo. Los demás asintieron, ávidos. Ilaiche, sin embargo, vio algo más que un juego. Vio oportunidad. ¿Permiten que un forastero se una? Preguntó sacando del bolsillo no monedas, sino el pergamino del rabino. No ha puesto plata. Ha puesto sabiduría. Una risa incrédula recorrió el grupo. El hombre del rubí lo miró con desdén. ¿Y qué valor tiene tu papelito contra mi índigo? El valor de saber cuándo un barco debe zarpar de Alejandría para evitar las tormentas de otoño, respondió Ilaiche, desplegando el mapa estelar que el rabino había dibujado al margen del pergamino. O cuando el precio del azafrán en Damasco caerá porque los persas inundarán el mercado en 2 lunas. Silencio. Luego el mercader de rubí extendió la mano. Una partida. Si ganas, tendrás tu opción de compra. Si pierdes, ese pergamino será mío, y tú trabajarás 1 año en mis almacenes sin paga. Ilaiche aceptó. El juego duró hasta el anochecer. Ilaiche no tenía experiencia con las piezas, pero sí con los principios, conocía las rutas porque había escuchado a los camelleros, confiaba en que la escasez de seda en Tiro elevaría su valor en Jerusalén, y conectó sus movimientos con las debilidades de sus oponentes. El hombre del rubí siempre protegía sus barcos, pero descuidaba sus caravanas terrestres. Cuando la última figura de marfil fue retirada del tablero, solo quedó en pie el almacén de Ilaiche en Gaza. Había ganado. Maldita sea, gruñó el mercader, pero su ira era más por el asombro que por la derrota. ¿Cómo lo hiciste? Las 3 llaves, respondió Ilaiche guardando el pergamino. Ustedes jugaban para acumular. Yo jugué para fluir.
Al llegar a Jerusalén no fue al mercado de telas, sino al barrio de los cambistas, donde los prestamistas judíos y los banqueros sirios negociaban bajo techos de madera tallada. Allí, usando el derecho ganado en el oasis, compró el índigo al precio acordado, pero en lugar de venderlo, lo ofreció como garantía a un grupo de tejedores de Hebrón. A cambio, les dijo, me darán el 10% de sus ganancias durante un año. Y yo les conseguiré tintes de Tiro a mitad de precio. Los tejedores, desesperados por competir con los talleres de Damasco, aceptaron. Ilaiche usó el resto del índigo para teñir lana local, que luego vendió a los mercaderes que partían hacia Roma. En 3 meses su nombre resonaba en la Sucot del mercado, el hombre que convierte deudas en oportunidades. Pero la verdadera prueba llegó cuando el mercader del rubí apareció en su puesto una tarde de invierno, con la nieve derritiéndose en los bordes de su capa. «Tienes algo que me pertenece», dijo, señalando el pergamino que Ilaiche colgó como amuleto sobre su mesa de trueque. «No», respondió Ilaiche sin levantar la vista de los cálculos que hacía en una tablilla de cera. «Lo que tienes es una deuda conmigo. El año de trabajo que perdiste en el oasis. Pero te ofrezco un trato, trabaja conmigo ese año, y te enseñaré cómo las 3 llaves pueden llenar tus arcas sin vaciar tu alma». El hombre dudó. Luego, con una sonrisa torcida, se sentó al otro lado de la mesa. 10 años después, la mesa de trueque de Ilaiche era el corazón de un funduk en el barrio judío, donde mercaderes de 3 continentes se sentaban a negociar bajo el lema tallado en la entrada: aquí no se compra ni se vende, se intercambia lo que sobra por lo que falta. El rabino, ya anciano, llegó una tarde de primavera, apoyado en su bastón. «¿Ves?», dijo observando cómo Ilaiche mediaba entre un comerciante de especias y un granjero de Galilea. «La avaricia es un pozo sin fondo, pero la abundancia es un río. Tú aprendiste a navegarlo». Ilaiche sonrió, tocando el pergamino, ahora desgastado por el uso. «No fue solo mío el mérito. Las llaves ya estaban ahí. Solo necesitaban a alguien que las girara». Y mientras el sol se ponía sobre los muros de Jerusalén, el sonido de las monedas siendo contadas se mezcló con el de las risas y los acuerdos sellados con apretón de manos. Porque al final, el verdadero comercio no era de bienes, sino de confianza. Y esa, Ilaiche lo sabía, era la moneda que nunca se devaluaba.